Buenas noches, Dios los bendiga. Aquí regresó otra vez el caldito este feo que hace videos y que habla, no sé, tal vez cosas que para muchos no sean de mucho agrado. Hago un paréntesis para darle gracias a Dios por darme la oportunidad de estar con mi hija, aunque ese espacio vacío me está matando. Aún se siente el silencio, las ganas de escucharlo reír, de escucharlo correr. Bueno, nada, ya pasó, Dios me dio la oportunidad de tenerlo. Espero que la próxima no se tarde tanto como un año, más de un año. Porque los muchachitos crecen rápido y a veces uno no quiere perderse de todo eso. Yo quiero que cuando ustedes vean o cuando simplemente me escuchen hablar, yo no hablo por ser un cristiano perfecto. Es más, yo soy un cristiano pecador, peco, porque todos somos pecadores. El asunto no está en pecar, el asunto está en tú arrepentirte y alejarte de ese pecado y no continuar haciéndolo. Y si yo hablara las cosas que yo he hecho mientras yo he sido cristiano, mientras yo entregué mi vida al Señor un día, porque muchos se dedican a esconder lo que hacen para hacerle entender a la gente que son santos cuando no lo son. Nosotros luchamos por una santidad, porque sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Pero no es porque seamos perfectos, no es porque haya uno santo por ahí correteando con una aureola en la cabeza, sino porque, mira, yo he hecho barbaridades. Yo como ser humano, yo he hecho barbaridades. Y en ese momento me arrepentí. Dios lanzó ese pecado al fondo del mar, me perdonó y me seguirá perdonando a aquellos que estén dentro de mi conciencia y aquellos que estén en mi inconsciente. Por eso cuando yo oro le pido hasta perdón por aquellos pecados que me fueron no conocidos, que tal vez no sabía ni siquiera que estaba pecando con lo que hice. Lógicamente los que sí sé, porque todos sabemos muchísimo y sabemos de qué forma podemos pecar. Mira, ahora mismo si yo dijera las cosas que yo he hecho, aquí se me irían de la página y ahí yo sabría que los que se fueron son personas. Si yo dijera las cosas y las personas que se fueron, yo podría estar seguro de que esas personas que se fueron son personas que ocultan sus pecados, son personas que viven creyendo que son santos, que son perfectos, y que no se atreverían ni decir ni siquiera esto de que son pecadores. Yo no me escondo, yo lo digo porque ¿para qué ocultárselo a ustedes si Dios lo ve todo y es el que me va a juzgar al final, es el que me va a dar la salvación o me va a dar la condenación eterna? Pues ¿qué yo gano con ocultárselo a ustedes y tratar de vender una imagen de santo
cuando no la tengo. Sí, soy una persona lavada con la sangre de Cristo, que cargamos este cuerpo todavía y que mientras estemos en este cuerpo estamos en una lucha constante contra las tentaciones, contra cualquier cosa que se levante, enfermedad, de cuánta cosa se puedan imaginar. Vamos a estar ahí todos los días, todos los días, todos los días batallando contra eso. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Que aprendamos a ser sinceros, a ser honestos con nosotros mismos y examinarnos a nosotros mismos, porque así mismo lo dice el Señor. Examinemos nuestros caminos, examinemos cómo está nuestra vida, examinemos cómo está nuestro interior, cómo está nuestra relación con Él, cómo está nuestra relación con la gente. Mira, yo realmente no oculto nada, porque yo no oculto o no me quiero hacer el perfecto para conseguir amistades. Yo prácticamente no tengo muchas. Y yo creo que eso es más que un ejemplo a decir de que no hago nada por buscar amistades, de que no hago nada por mantener amistades. Las amistades pueden tomar sus propias decisiones y decir, mira, me junto con el calvo feo o realmente lo saco de mi página o lo que sea. Pero dentro de todas esas cosas tenemos que ser sinceros y honestos. Y si fallamos, mira, decirlo, pedir perdón. Si le fallamos a alguien, si le fallamos a Dios, si le fallamos a quien sea, seamos valientes y digámoslo, sí, total. Ya Dios lo vio. Ya Dios te vio donde te metiste anoche. Ya Dios vio que hiciste anoche. Ya Dios vio que hiciste hoy. Ya Dios vio y escuchó que dijiste hoy, o que no hiciste, o que dijiste, lo que fuera, cualquier cosa, lo más mínimo. No hay un techo que lo tape, que tape su mirada. No hay un techo, no hay nada donde te meta, ni oscuridad, ni absolutamente nada que tape la mirada del Señor de nosotros. Punto. Se acabó. No existe ni existirá algo que pueda cegar los ojos de Dios ante nuestro comportamiento. Así que no sé ni por qué razón quería tocar este tema, pero nada, tómenlo como un consejo, tómenlo tal vez como un buen deseo de parte mía para ustedes. Así que nada, Dios los bendiga, Dios los guarde, sigan adelante, pero nada, tratemos de seguir luchando contra esta carne, que hay que luchar bastante porque largo camino nos resta. Así que Dios los bendiga y Dios los guarde.